que vos me decís que existe, ¿por qué no le pedís a él? Porque tal vez estoy acá por hablar mal de él. Él mismo estaba reconociendo, el que decía que tenía la fuerza, que tenía el poder, que tenía el dominio, que él comía por su fuerza, él ganaba todo ese dinero, y sí es cierto que trabajaba y era su porción, pero él todo lo hacía él. Dios nunca había hecho nada. Desde ese momento, mi papá, estando allí en aquel lugar, decía pedirle a Dios, balbuceando, porque no podía mover su carretilla, estaba descolgada, así no había fuerza en él, solo llanto, solo dolor, solo tristeza. Y cuando en ese momento él me dice, decirle que me perdone, porque yo hablé mal, por eso estoy acá, decirle que me perdone, decirle que yo quiero salir de acá, es que yo no se lo voy a decir, porque dice la Biblia que el que confesare con su boca, creyere en su corazón que Cristo fue levantado de los muertos, será salvo, dice la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Mas el que no creyere será condenado, dice la Biblia. Y él estaba hablando, estaba pidiéndole a Dios. Aquel que tenía toda la fuerza le estaba pidiendo a Dios que lo necesitaba. Le estaba pidiendo que Dios lo perdonara. Estaba pidiendo que Dios hiciera algo por él. Y entonces le dije, papá, ya se lo está pidiendo, le está pidiendo perdón. Ahora, ¿crees que Jesús existe? Sí, dijo. Bueno, decirle que entre en tu corazón ahora y arrepentite. Y como pudo, se lo dijo. Oramos por él, mañana te va a tu casa. 3 días tenía que estar mi papá así con su cara, con su carretilla, que no podía hacer, no podía comer, porque todo se le caía. Mira, daba impresión, si yo tuviera una foto para mostrarlo, pero ayuda a vivir una nueva vida. Y mucha gente por eso dice, no, yo no voy a aquel lugar porque allí tengo que cambiar, tengo que ser diferente. Y bueno, a mí me gusta esta vida, ¿no es cierto? Y bueno, yo sé que tal vez hago algunas cosas mal y que bueno, sé que están sabiendo. Y dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le conta pecado. Así que muchas veces nosotros nos falta sabiduría, inteligencia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver lo que un oficial romano, un oficial que en aquel tiempo tenía uno de los criados que estaba enfermo, estaba en su casa. En aquel tiempo los criados, bueno, hay mucha historia para hablar de esto, pero quiero ser breve en esta noche, por lo menos un poquito para que me pueda entender. ¿A qué nosotros muchas veces nos cobijamos con el romanismo, nos cobijamos a veces de la religiosidad, sin darnos cuenta cuál y tremenda era la nación romana y las cosas que se hacían en ella? Porque la gente muchas veces por ahí ignora la palabra de Dios. Por eso no le dan oportunidad a Dios. Por eso cierra el corazón la persona que tiene una religiosidad. ¿Por qué? Porque es fuerte. Todo aquello que se basó en el tiempo romano fue para opresión de la humanidad. Y hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Y se cobija atrás una realidad. Una razón de vida que creen que es real, de que decir, bueno, Dios está de acuerdo con lo que nosotros vamos a hacer o hacemos. Dios dice que ama al pecador, pero no ama al pecado. El pecado nos separa de Dios. Por eso no le podemos dar oportunidad. Este hombre que vamos a leer, esta historia que está aquí, dice que la Biblia la escribieron los hombres, y es verdad, la escribieron los hombres. Estuvieron 40 años para escribir, y estuvieron 400 hombres trabajando en ello día y noche para escribir esta escritura, en la cual hoy podemos hablar de Jesús. Hoy podemos hablar del amor de Dios. Gracias a Dios por las vidas que dieron estos hombres, pero la palabra es inspiración de Dios. El único que puede convencer nuestro corazón es el Señor. Pero hoy la religiosidad es como una vida simpatizante. Nada más creo en Dios, pero yo no quiero cambiar. Esa es la realidad de lo que se vive hoy en este mundo. Ahora la palabra dice en el capítulo 7 del libro de San Lucas, después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, el centurión era un oficial romano, a quien quería mucho. Fíjese lo que dice, quería mucho. O sea que a veces puede simpatizar, la religiosidad puede llevar emocionalmente, bueno, yo quiero a Dios, Dios es bueno, yo no hago nada malo, ayudo al que puedo, ¿no es cierto? Y nos conformamos simplemente con una vida simpatizante de la religión. Pero tenemos que saber una cosa, que no simpatiza la religión. Nosotros tenemos que cambiar nuestra vida.
Jesús no simpatizó con nosotros. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestros dolores, por nuestras enfermedades. Jesús no simpatizó con la gente. Él pagó un precio muy grande por aquellos que hoy le dan la espalda al Señor. Hoy quieren vivir su vida y invocan diciendo creer en Dios, pero viven en medio de la humanidad, en pecado, en vicios, dentro de la sociedad, de cualquier manera. Esto no simpatiza a Dios. Hermano querido, tiene que haber un arrepentimiento, amigo. Tiene que haber una verdadera, aleluya, razón en nuestra vida de saber que estamos separados de Dios, que la única manera que nos puede acercar a Dios es la sangre de Cristo limpiado en nuestros corazones, porque los limpios de corazón, ellos pueden ver a Dios, dice la palabra. Denle un fuerte aplauso. La Biblia nos enseña estas cosas. Jamás un pecador va a aceptar la palabra de Dios. Jamás un pecador va a experimentar la presencia de Dios, porque el pecado nos separa. Y este hombre, fíjese lo que hizo. Este hombre, dice, a quien este quería mucho. Estaba enfermo su criado, y aún a punto de morir. De cuando el centurión oyó hablar de Jesús, él envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y lo rogaron con solicitud, diciéndole: ¿es digno de que le concedas esto? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Simpatizaban con este hombre porque había hecho un bien para ellos todo, y es digno de que tú le puedas responder, es digno que tú puedas verdaderamente contestarle la petición que él está haciendo. Su criado está enfermo, su criado está a punto de morir, y él lo amaba mucho a su criado. Y entonces a veces confundimos algunas cosas referente al amor. Hoy todo el mundo le llama amor a todas las cosas, y ha confundido muchas veces dentro de la sociedad. El amor se ha confundido, porque el amor no tiene confusión. El amor tiene seguridad. Dios te ama, y es verdad que Dios te ama. Ahora, no puedes entender por qué no amas a Dios. Porque el que me ama, dijo Jesús, el que ha conocido este amor verdadero, verdaderamente guarda la palabra y anda en sus caminos. Dice que el que me ama a mi Padre, y yo le amaremos, y venimos, nos manifestaremos a Él. Conocerá la verdad, conocerá el amor del Señor. Tu hogar va a cambiar, tu vida va a cambiar, tu pensamiento va a cambiar, tu corazón va a cambiar, tu bienestar va a cambiar, porque Dios está allí. Por eso muchas cosas dentro de la sociedad no pueden cambiar, por la causa de la separación del pecado y de la falta de reconocimiento de honra a Dios. Y este hombre, porque conocía a Jesús, porque este hombre había hecho muchos bienes para dentro de los soldados de la sociedad que este hombre tenía a su cargo. Este hombre tenía la autoridad, porque los centuriones en aquel tiempo tenían jerarquía para poder ministrar sobre aquellos soldados que tenían que ordenarle a su cargo hacer el bien o hacer el mal. Ellos tenían la orden y la autoridad para poder llevar en la vida de ellos, ¿no es cierto?, este dominio. Y entonces él le podía decir a ellos: vayan allá, y ellos iban y obedecían. Por eso fueron hasta donde estaba Jesús. Y entonces estas palabras que le dicen aquí, Jesús fue con ellos, dice. ¿Por qué? Porque ellos convencidos que le había edificado una sinagoga para que ellos estuvieran allí, los judíos, todos convencidos nada más por el bien que había hecho. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes. Ahí lo detuvo. Hasta allí nomás llegó. Él fue y lo buscó, y cuando ya estaba por ir a la casa le dijo: no, detente. Hasta allí nomás llegó. El propósito de su vida con el Señor. Ahora, ¿por qué no le permitió que Jesús pudiera entrar a su casa? ¿Por qué no le permitió que Jesús fuera y estuviera con él? Algo había en su corazón. Su vida no era digna de estar allí. Y la persona que no se siente digna, se siente indigna. Falta de privilegio, falta verdaderamente de disposición,
La gente que ama a Dios tiene que verdaderamente demostrarlo con sus hechos. Yo siempre digo